Hola, somos Pablo y Elvira y vamos a realizar el último trabajo de la asignatura de gobierno sobre la corrupción. La corrupción es uno de los problemas que se considera más importantes en la actualidad, pero la realidad es que a lo largo de la historia siempre han existido innumerables casos de corrupción. En España ha habido más de 2.000 casos de corrupción desde el año 2000, pero solo unos cuantos son conocidos, ya sea por su magnitud o porque pertenecen a tramas complejas o afectan a altos cargos. En 2018, el periódico El País reunió a 13 académicos expertos en corrupción para que ordenaran los principales casos. Los 3 casos de corrupción considerados más graves del siglo XXI en España son, por orden, el caso Púnica, el caso Gürtel y el caso Palau. Los académicos valoraron 2 aspectos de un total de 22 grandes casos. Primero, la seguridad de que un caso haya ocurrido y segundo, su gravedad. El caso Púnica ha sido el caso de corrupción más cercano a la perfección según los especialistas. El 27 de octubre de 2014 fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción, que consistía en la adjudicación de servicios públicos por el valor de 250 millones de euros en 2 años, a cambio de pagos y comisiones ilegales, que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario. Entre los implicados estaba Francisco Granados, el presunto cerebro de la trama y ex número 2 del PP en Madrid, además de otros 6 alcaldes de la Comunidad de Madrid, el secretario de Turismo de la región de Murcia, el exalcalde de Cartagena y numerosas empresas, de las cuales destaca Cofeli, una multinacional francesa, e Indra. Francisco Granados ingresó en prisión en octubre de 2014 por blanqueo, delitos contra la hacienda pública, falsedad de documentación, cohecho y tráfico de influencias. Salió de prisión bajo fianza en junio de 2017, pero a finales de ese año fue condenado a 2 años de prisión por un chivatazo que le dio a la Guardia Civil avisándole de que estaba siendo investigado. En 2018 declaró de forma voluntaria para colaborar con la investigación, apuntando a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre de la presunta financiación irregular del PP. A día de hoy continúa abierto y los jueces siguen trabajando para impulsar el caso. Proseguimos con el segundo caso, el caso Gürtel. Es otro de los grandes casos de corrupción vinculados al PP. El centro de la trama era el empresario Francisco Correa, el cual recibía contratos y favores de administraciones de Madrid y Valencia, a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades públicas. El caso se abrió en 2007, tras la denuncia realizada desde Majadahonda por el exconcejal José Luis Peñas, entre otros. El listado de condenados vinculado al caso Gürtel lo inauguraban en 2011 el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de turismos Rafael Betoret, tras declararse culpables de haber recibido trajes pagados por la trama. La primera época de Gürtel era de 1999 a 2005. Es la sentencia que provocó la moción de censura contra Mariano Rajoy y que en octubre de 2020 ratificó casi en su totalidad el Supremo, contabilizando un total de 328 años de cárcel para 29 acusados. En la actualidad, el PP tiene pendiente el juicio por los papeles de Bárcenas y el juicio por presuntos amaños en la adjudicación de contratos a favor de la trama. El caso Bárcenas constituye una derivación del caso Gürtel, el cual recoge una contabilidad B del PP, es decir, no declarada a Hacienda, debido a donativos ilegales de constructoras y entregas de dinero negro a los dirigentes del partido. Ya por último, nos queda el caso Palau, el cual va a comentar mi compañero Pablo. El caso Palau se dio a conocer en 2009.
debido a una querella presentada por la abundancia de billetes de 500 euros detectados dentro del partido Convergencia Democrática de Cataluña. A raíz de esto, se descubrió que el partido había estado recibiendo comisiones de la empresa ferrovial a través del Palau de la Música a cambio de la concesión de obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la Línea 9 del Metro de Barcelona. El caso fue cerrado en 2018, con un total de 15 personas implicadas. Entre ellas destacan Félix Millet, expresidente y fundador del Palau de la Música y condenado a 9 años y 8 meses de prisión y una multa de 4 millones de euros. Jordi Montul, exdirector administrativo del Palau y condenado a 7 años y 6 meses de prisión y una multa de casi 3 millones de euros. Y Gemma Montul, exdirectora financiera del Palau y condenada a 4 años y 6 meses de prisión y una multa de 2,6 millones de euros. Además de las 15 personas implicadas, el partido fue condenado a devolver las comisiones, que cobraba por el tráfico de influencias, que ascienden a 6,6 millones de euros. Además de los 3 casos que ya hemos expuesto, existen otros casos muy importantes, pero que son considerados menos graves por distintos motivos, y sobre los cuales queremos hablar brevemente. El caso Pujol está valorado como muy grave, pero baja su peso por falta de seguridad. La familia Pujol está siendo investigada por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. El caso Pokémon tiene una gran magnitud, al haber más de 100 acusados, pero al estar centrado en ciudades gallegas ha perjudicado su cobertura y su importancia. Por último, nombrar también el caso Noos, considerado como uno de los más graves y cerrado con condenas para un total de 9 implicados, entre los cuales destaca Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina y expresidente del Instituto Noes, condenado a 5 años y 6 meses de prisión. Por último, queremos hablar sobre un tema importante como es el índice de percepción de la corrupción. El pasado 28 de enero, Transparency International dio a conocer la lista sobre el índice de percepción de la corrupción de 2020, sobre un total de 180 países analizados, que consiste en una puntuación de entre 1 y 100 puntos, donde una mayor puntuación significa menor corrupción. España ha obtenido un total de 62 puntos, lo que indica un mantenimiento en la puntuación obtenida en 2019, cuando subió de 58 a 62 puntos, aunque desciende su posición del puesto 30 al 32. Esta calificación, por tanto, deja en evidencia que la corrupción en España continúa siendo un grave problema. Hay que recordar que entre 2012 y 2018 la calificación de España cayó 7 puntos, por lo que a día de hoy seguimos estando por debajo de la puntuación de hace 8 años. A nivel mundial, el índice de percepción de la corrupción se ha visto influido también por la crisis sanitaria mundial, donde los estados y los gobiernos se han visto expuestos a un escenario propicio para la corrupción y malas prácticas. Se han tenido que flexibilizar y agilizar procesos de compra de suministros públicos, debido a la urgencia y situación de necesidad, generando un escenario de especial vulnerabilidad y dependencia que nos puede llevar, y lo está haciendo, a la corrupción.